Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Tengo que felicitar a los alumnos y alumnas que están cumpliendo muy bien en forma regular con la presentación de sus trabajos, de sus actividades o de las actividades. Salvo algunos. De repente lo pueden subir un poquito tarde, pero súbanlo. Porque tengo que evaluar y tengo que informar el porcentaje de alumnos y alumnas que están en esta clase. No digan que no tengo tiempo, súbanlo. El desarrollo de esas actividades, los que no han cumplido todavía, háganlo, por favor. Esa es la primera recomendación. La segunda recomendación es, ya no recomendación, sino información. Ciencias sociales, cuarto de secundaria, una pequeña prueba escrita, un pequeño examen de 5 preguntas para el día 25 de agosto. Para el día 25 de agosto hay que prepararse, hay que leer, hay que estudiar, mis queridos amigos y amigas de cuarto año de secundaria. Va a haber un pequeño examen el día 25 de agosto. Y ahora nos vamos pues al trabajo en donde les tengo que mencionar a esas personas que generalmente viven en el distrito de San Isidro, viven en el distrito de Miraflores, viven en San Borja, viven en Monterrico, viven en La Molina, viven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes viven allí? Dentro de la sociedad, yo los ubico a esas personas en primer grado. La alta clase social. Los aristócratas. Los aristócratas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la República Aristocrática en América Latina a inicios del siglo XX. ¿Cómo fue en América Latina? Ya le dije de Perú cómo fue y cómo es y cómo seguirá siendo. En América Latina. Y cuando hablamos de América Latina estamos hablando de Argentina. Estamos hablando de Chile. Estamos hablando del Perú. Estamos hablando de Venezuela. Estamos hablando de Colombia. Estamos hablando de México. Estamos hablando de Ecuador. Estamos hablando, etcétera, de Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue la Latinoamérica a inicios del siglo XX? La oligarquía son los grandes oligarcas, hombres con poder económico que se dedican a grandes empresas, el manejo de grandes empresas, son empresarios, son grandes profesionales, son grandes en el aspecto económico. La oligarquía en el poder, los gobiernos latinoamericanos
estuvieron en manos de la oligarquía, una clase social alta, preponderante. La oligarquía era un selecto grupo de personas, selecto, una selección de grupo de personas que dominaban la economía, que dominaban la política del Perú, de Argentina, de Chile, de Venezuela, de Colombia. O sea, ellos dominaban la política en cada país. O sea, eran hombres de ese país, fueron peruanos, dominaban el aspecto político y el aspecto económico. Si eran chilenos, dominaban el aspecto político y el aspecto económico. Si eran argentinos, dominaban el aspecto político y el aspecto económico, y así sucesivamente. Por dominar esos aspectos, fueron de repente los salvadores de su país desde el punto de vista político. Fueron de repente los salvadores de su país desde el punto de vista político. De repente, vamos a ver, estas oligarquías aplicaron programas políticos liberales o conservadores. Estos países que tenían digamos, sus grandes economistas y grandes políticos aplicaron programas políticos liberales. El liberalismo político, el liberalismo económico, o conservadores, seguir manteniendo la política de sus generaciones, según la corriente ideológica predominante en cada país, estado o nación. Los liberales en su país, ¿qué es lo que hicieron? El liberalismo político, convocar a elecciones para elegir al nuestro presidente de la República y que se convoque a un pleno del Congreso, sobre todo para elegir a nuestras autoridades, que el país cuente con 3 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Que ese país tenga una constitución, que se practique la democracia. Y la democracia, ¿qué cosa viene a ser? La participación de quién o de quiénes, del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Esa es la democracia, pues. Si no, preguntemos pues a nuestros filósofos griegos, a Sócrates, Platón y Aristóteles. Así tienen que buscar ustedes, tienen que alimentar la mente ustedes. Tienen que investigar ustedes. Y luego, si es que ellos han definido así, ¿tú cómo lo estarías definiendo la democracia hoy? Estas oligarquías privilegiaron el orden y el progreso. Privilegiaron los oligarcas, los aristócratas, dieron más importancia durante su gobierno para poner orden y progreso. No se puede progresar en un distrito, en una provincia, en una región, en un país, cuando no hay orden, cuando no hay disciplina,
Ya ve lo que está sucediendo con esta pandemia. Mucha gente ha agarrado y se ha soltado. ¿Y cuál es la consecuencia ahora de esta situación? Entonces, en un país, en una región, en un departamento, hay que poner orden y disciplina si queremos progresar, si queremos salir de esta pandemia. ¿Cómo? Estos gobiernos privilegiaron el orden y el progreso. Y dijeron, donde existe orden, vamos a progresar. De lo contrario, vamos a estar en crisis. Objetivo de este periodo. ¿Cuál periodo? De la oligarquía, pues gobiernos oligárquicos, pues que estaban compuestos por grandes terratenientes, grandes empresarios, grandes economistas y grandes políticos. ¿Hacia dónde apuntaban? ¿Cuál era la meta? Apuntaban a aplicar medidas autoritarias. Medidas autoritarias. Ese es uno. Ahora me hace recordar esta pandemia que el gobierno va a aplicar o ha aplicado medidas autoritarias a partir del día domingo. Y ya han sido preparados los de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. He escuchado el día de hoy de un noticiero. ¿Hay alguna vez en que hay que actuar con autoritarismo? Yo qué cosa, el primer día de clase no les he dicho, a mí me gusta trabajar en un sitio, un ambiente donde exista orden, donde exista disciplina. Si es que quieren aprender, ustedes tienen que poner en praxis la disciplina, el orden. No quiero ver un salón en desorden, las carpetas por aquí, las carpetas por allá. No quiero ver un salón con papelitos en el suelo, tirados, aventaditos por ahí, todavía haciendo sus globitos. No, eso distrae, eso es indisciplina. Y ustedes aquí van al colegio a aprender, y aprender qué diablo significa el cambio de actitud, el cambio de conducta, de comportamiento a través de la experiencia, pues. Objetivos de este periodo es aplicar medidas autoritarias. Hay que ser autoritario algunas veces. Ustedes me conocen a mí, por desgracia, no tan solamente un par de semanas que hemos estado trabajando. Mucho me hubiera gustado conocerlos a cada uno de ustedes. Otro objetivo, privación del derecho de voto a los sectores populares. El pueblo, el populorum, el pueblo, no podían participar en el voto, el derecho al voto, así, al sufragio. ¿Y qué cosa viene a ser el sufragio universal? La participación del pueblo para elegir a sus autoridades, para que nos represente, en el caso peruano, para que nos represente en el municipio, para que nos represente en el consejo, en las regiones, y para que nos represente en el poder ejecutivo y legislativo. Expansión de las vías de comunicación, claro. Si queremos progresar, tenemos que expandir las vías de comunicación por aire, por tierra, por mar, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para trasladar los productos del centro de producción hacia el centro de consumo, a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional y a nivel mundial. Por supuesto, pero poniendo en práctica orden y progreso. Integración de los mercados regionales a favor de un mercado nacional. Que se integren los pequeños mercados locales,
los mercados, digamos, regionales, en un mercado nacional, que se integren. Esos fueron los 4 objetivos. Mecanismos de poder de la oligarquía. ¿Qué modelo de gobierno puso en práctica la oligarquía? Cuando hablo de oligarquía, estoy refiriéndome, ya les he dicho, a esos grandes empresarios, a esos grandes políticos, a esos grandes profesionales que viven por allá, por San Isidro, repito, por Miraflores, por allá, ¿por dónde? Por Magdalena, podría ser algunos, o por Pueblo Libre, podría ser algunos otros. Monterrico, ahí en Monterrico, mis queridos amigos, por donde está el hipódromo de Monterrico, al fondo, debajo de un cerrito, tenía su casa Manuel A. Odría, que fue presidente del Perú. Tenía su casa en Monterrico, allí se reunían varios políticos. ¿Para qué? Para tramar algo, para fregar algo. Yo lo he conocido, la casa de Manuel A. Odría en Monterrico. Mecanismo de poder de la oligarquía, modelo de gobierno. El control directo. Ya no había encargos, sino tenemos que controlar en forma directa el Estado, que controle la economía, que controle la política, que controle la industria, el Estado. Y la imposición de dictadores. Habían dictadores. Dice, la imposición de dictadores. Había dictadores que se imponían. Latinoamérica y la economía mundial. América Latina y la economía mundial. América Latina, cuando estoy hablando, mis queridos alumnos y alumnas, se me viene a la mente toda esa parte de América Latina, empezando desde México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú, Chile, etcétera, Uruguay, Paraguay, etcétera, etcétera, etcétera. Latinoamérica, esos países que he mencionado, ¿cómo fue en el aspecto económico? Y cómo participaban a nivel mundial. Etapas de 1810, cronología, a 1811, los intercambios comerciales se detuvieron por la guerra de la independencia e inestabilidad política. O sea, hubo una especie, digamos, de demora de los intercambios comerciales. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países de América Latina estaban, pues, en esta cuestión de preparación, preparando el camino, preparando la senda, preparando el senda para la llegada de quién, en nuestro caso, de San Martín. Y luego de Simón Bolívar. En Venezuela, de Simón Bolívar. En Chile, de San Martín. En Argentina, de San Martín, etcétera, etcétera, etcétera. Y había pues una inestabilidad política. O sea, el aspecto político era inestable. Y cuando hay inestabilidad política, no se puede invertir, porque hay temor de que pueda tu capital fracasar. De 1830 a 1850, ¿qué sucedió? De 1830 a 1850, las exportaciones se reiniciaron en algunos países. Reinicio de las exportaciones, es decir, nuestros recursos naturales los vamos a exportar, los vamos a vender
a algunos países europeos para poder tener un crecimiento económico, aunque pasivo, pero haber un crecimiento económico. El ciclo exportador, fase entre 1850 y 1880, Argentina y Chile exportaron lana y trigo. Exportaron, vendían lana y trigo a los países europeos. ¿Quiénes? Argentina y Chile. Chile que está abajo y Argentina que está en la zona, digamos, del ombligo, más o menos. ¿Y Perú? ¿Y Perú qué pasó? Rico en guano, en salitre, en pesca, en minerales. ¿Qué pasó con el Perú? Tan solamente exportador de guano. Y cuando hablo del guano, mis queridos alumnos y alumnas, se me viene a la mente la figura de Ramón Castilla. Ramón Castilla agarró y fue el que organizó el presupuesto general de la República. Por primera vez puso orden en el presupuesto nacional de la República, presupuesto general de la República. Influencia de capital inglés se dio en innovaciones. ¿Qué sucedió con el capital inglés? Los ingleses, autores de la revolución industrial, un país al comienzo subdesarrollado, y como cuando agarran y se meten a esta cuestión de la industrialización, una revolución industrial, fue creciendo poco a poco. Y esta gran revolución industrial llega a Alemania. Esta gran revolución industrial llega a Estados Unidos. Por eso Estados Unidos hoy, el país potencia en el mundo, gracias a la revolución industrial, pues los países europeos son países fortalecidos desde el punto de vista económico por la revolución industrial, aunque tuvo su desventaja porque teníamos que en ese entonces, digo porque estoy leyendo la historia de la revolución industrial, agarrar y despedir a muchos obreros, porque más fácil era manejar una máquina en una empresa, en una fábrica o en grandes fábricas, y para eso tenían que invertir. ¿Para qué tener pues 500, 600, 800 obreros si con 2 o 3 máquinas en la empresa ya podíamos reemplazar esa mano de obra? Y así sucedió en Panamonga. ¿Acaso no despidieron a muchos obreros? ¿Acaso en otras regiones no despidieron a muchos obreros? ¿En otros países no despidieron a muchos obreros? ¿Y los obreros que hicieron acaso no se organizaron? Y dijeron, ¿por qué nos despiden de esta empresa si nosotros creamos riqueza con nuestro trabajo y con esa riqueza vamos a tener que solucionar los problemas económicos, vamos a tener que dar de comer a la gente? Estamos produciendo para satisfacer las necesidades humanas básicas, elementales, de vivienda, de educación, de salud, de vestido, etcétera, 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 y forman sus famosos sindicatos para protestar, para reclamar. Si Adam Smith, economista, Adam Smith, un gran economista, ¿qué dijo? El trabajo del hombre crea riqueza para satisfacer las necesidades humanas. Eso es lo que dijo Adam Smith.
Entonces los obreros dijeron, ¿por qué nos despiden si Adam Smith ha dicho bien claro de que el trabajo del hombre crea riqueza para satisfacer las necesidades humanas? Vamos a organizarnos, vamos a crear nuestro sindicato para reclamar, para protestar. ¿Sí? Así nacen los sindicatos, pues. Influencia del capital inglés se dio en innovaciones en cambios financieros y tecnológicos. Miren los ingleses dieron la mano a los países que necesitaban su ayuda. Los ingleses, por ejemplo, aquí, en innovaciones, o sea, en cambios, en el aspecto financiero. ¿Necesitas plata hoy en Perú? Sí, necesito. ¿Cuánto quieres? 100 millones. ¿Para qué? Para desarrollar este proyecto. Carreteras. Muy bien, toma. Y cuando no cumplían en forma regular el pago de ese préstamo, ese país se convierte en deuda interna. Ese país tiene su deuda, externa, deuda externa. Y tecnológicos, la tecnología. Ahora, ¿por qué? Salvo con esta cuestión de la epidemia. Pero los países desarrollados, en base a la tecnología y a la electricidad, son países grandes económicamente, miles y millones de dólares. Estados Unidos, país potencia, gracias a la industrialización, a la tecnología, como establecimiento de casas mercantiles. Inglaterra dice innovaciones financieras y tecnológicas como establecimiento de casas mercantiles. En el Perú, vamos creando casas mercantiles. En el Perú, vamos creando bancos. En el Perú, vamos creando compañías de seguros. En el Perú, llegada de barcos, de vapor, telégrafo y ferrocarriles. ¿Y acaso tan solamente en el Perú? En los diferentes países de América Latina, hasta en Estados Unidos, para trasladar esos productos, esas mercancías, ferrocarriles, y muchos europeos que no tenían chamba se iban a Estados Unidos, muchos peruanos que no tenían chamba se iban a Estados Unidos, porque había trabajo cualquier cantidad en la construcción de carreteras, en la construcción de ferrocarriles. ¿Cómo? Eso lo dice la historia económica de Estados Unidos, de los países de Europa Occidental, de América Latina. Lo que sucede es que no estamos leyendo, pues. Hay que leer, hay que alimentar la mente. Oh, claro. Tipos de economías agropecuarias o agroexportadoras. Tipos de economía agroexportadoras. Cuando hablo de agroexportadoras, es el trabajo en el campo, pues, la agricultura, la ganadería, para exportar, pues. Fueron economía exportadora de productos agropecuarios de clima templado, agroexportadoras, para agarrar y exportar. Países Argentina y Uruguay fueron países agroexportadores. Productos que exportaban estos países: maíz, trigo, carne,
ovino y vacuno y lana. Para los países de Europa. ¿Acaso no se dedicaban a la venta a Inglaterra? Sobre todo el algodón peruano. Por eso se habla de terno inglés. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué fino! Terno inglés. El mejor tejido. Y no me van a decir que no. Economía exportadora de productos tropicales, o sea, de clima tropical. ¿Qué diablos exportaban? Brasil, ¿qué exportaba Brasil? Colombia, ¿qué exportaba Colombia? Ecuador, ¿qué vendía Ecuador a otros países? América Central, en América Central, ¿qué vendían de América Central a otros países? México y Venezuela. Vendían estos países que he mencionado, mis queridos alumnos y alumnas, café. Café. Los venezolanos aquí en el Perú no están vendiendo su cafecito. Cuando llegaron en la Plaza de Armas de Barranca, cafecito, 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 porque ellos han sido uno de los grandes productores, pues, de café. Tabaco, azúcar, exportaban, algodón, exportaban, plátano, exportaban. ¿Y nosotros qué cosa exportábamos? ¿Ah? El caucho. El caucho. Después del guano vino el caucho. Gran riqueza peruana que el caucho se vendía a Europa Occidental para la fabricación de llantas, pues, de los vehículos motorizados. Cualquier cantidad de ingresos económicos en Perú con la venta del caucho. Economía exportadora de productos minerales. Minerales. Países, México. Países, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela. ¿Qué productos minerales lo exportaban? Estamos hablando de exportación, de venderlos. Hay dos sistemas, importación y exportación. Estamos hablando tan solamente de exportación. ¿Qué productos de exportación? Minerales, por ejemplo, la plata. Por ejemplo, el estaño. Por ejemplo, el oro. Por ejemplo, el salitre. Por ejemplo, el cobre y el petróleo. Exportarlos. Miren ustedes. Eso es lo que prácticamente se llevaba a cabo. Muy bien, jóvenes. Voy a dejar dos preguntas. Actividades. ¿En qué se basó el poder económico y político de las oligarquías de América Latina a inicio del siglo XX? Liberales y conservadores. Eso les he dicho. Pregunta número 2. ¿Cómo evolucionaron las exportaciones latinoamericanas entre 1830 y 1880? ¿Cómo evolucionaron estos sistemas? ¿Sí? Muy bien. Y ahora para terminar así rapidito nada más, nos vamos al número 2.
habla sobre el Estado en la República Aristocrática. El Estado en la República Aristocrática. Esto sí, el Estado peruano. En la ya no de América Latina, ya no. El Estado peruano en la República Aristocrática. República Aristocrática, esto sí, aquellos que vivían por San Isidro o que viven por San Isidro, por Miraflores, por Monterrico. ¿Sí? De 1899 a 1919, ¿cómo fue? Fácil. La vida política del país estuvo bajo la hegemonía del Partido Civil. O sea, el Partido Civilista se había fortalecido. El Partido Civilista, o sea, los civiles, los grandes economistas, los grandes políticos, los grandes comerciantes, los grandes hacendados civiles, se reúnen y planifican y crean el Partido Civilista, el Partido Civil. En Perú. ¿Cómo fue el modelo del Partido Civilista? Presentaba los siguientes rasgos o las siguientes características. La concentración del poder en la élite costeña. O sea, todo el poder del Partido Civil estaba en la costa, en la región de la costa. Allí se concentraban los grandes hacendados. Allí se concentraban los grandes empresarios. Allí se concentraban los grandes comerciantes. Allí se concentraban los catedráticos de las universidades. Y todos ellos reunidos fundaron el Partido Civil en el Perú entre 1899 y 1919. Otra característica, la participación política limitada de los sectores populares. La sociedad, la comunidad popular, la ciudadanía popular era limitada. Así nomás no entraban a la parte, digamos, a la esencia del Partido Civil. Era limitado, era seleccionado, era de repente recomendado, o era de repente una persona muy activa, muy dinámica que se hizo conocer, a él sí, a él no, a él sí, a él no. Así fue. La existencia de redes de relación entre la élite, líderes provinciales, claro. En las regiones, como ejemplo, en las regiones habían personajes políticos que eran civilistas y tenían que inscribirse en la sede central. En la región del norte tenía, digamos, su local político, los civilistas. Pero eran seleccionados, no mamarrachos, no eran profesionales, eran hacendados. Y así, en las diferentes provincias, había su local partidario, el Partido Civilista, o de lo contrario, tenían interrelaciones para planificar, para ponerse de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos civilistas. ¿Quiénes fueron los gobiernos civilistas? Eduardo López de Romaña, primer gobierno civilista. Gobernó de 1899 a 1903. 4 años era antes el tiempo de gobierno del Poder Ejecutivo, 4 años. Poder Legislativo, 4 años. Luego, Manuel Candamo gobernó el país de 1903 a 1904. Un añito. Porque después que recibe la banda presidencial y está en el Palacio de Gobierno, antes de cumplir el año, muere. Por eso
Su gobierno duró tan solamente un año, de 1903 a 1904. Y fallece, muere. Luego viene José Pardo, gobernó en nuestro país de 1904 a 1908, 4 años. José Pardo. Luego viene mi amigo don Augusto B. Leguía, don Augusto Bernardino Leguía. Ustedes van a encontrar tan solamente Augusto B. Leguía. Pero su nombre es Augusto Bernardino Leguía. Gobernó en el país de 1908 a 1912. 1908-1912. Y José Pardo gobierna en nuestro país de 1915 a 1919. Profesor, ¿y qué pasó de 1912 a 1915? Ahí hay un abismo, hay un espacio. ¿Quién estuvo gobernando? Eso lo voy a dejar para la próxima clase, porque en ese espacio lo va a tener ocupado Guillermo E. Billinghurst, que fue anti o contra el Partido Civilista. Inclusive pretendió cerrar el Congreso. Guillermo E. Billinghurst se mostró como un presidente popular. El pueblo se organiza y empezaron, digamos, a hacer que el presidente, que Guillermo Billinghurst se inscriba como candidato a la presidencia. Era un personaje contrario al Partido Civilista, contra los civilistas. Y en la próxima clase vamos a ver ese pequeño espacio. ¿Qué sucedió? Levantamientos, huelgas, marchas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el pueblo? Y por eso lo acusaron de quiere llegar al gobierno con votos del pueblo. Ahora, así como lo están criticando al presidente de la República actual, lo están criticando, diciendo de que el pueblo con el pueblo y para el pueblo. Y tuvo problemas Guillermo Billinghurst. Y lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Me han entendido? Muchas gracias. Chao.